La miércoles de ceniza es un hito significativo en el calendario cristiano, marcando el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días que precede a la Pascua. Para comprender la importancia de este día, es necesario adentrarse en el simbolismo de la Cuaresma y entender cómo esta tradición se ha desarrollado a lo largo de los siglos. La Cuaresma es un tiempo de preparación, penitencia y reflexión, inspirado directamente en los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Así como Él enfrentó tentaciones y se fortaleció espiritualmente durante ese período, los cristianos son llamados a recorrer un camino similar, renunciando a los excesos y buscando una relación más profunda con Dios. Este tiempo litúrgico se basa en la idea de que la renovación espiritual requiere sacrificio, arrepentimiento y una conversión sincera. La elección del número 40 no es casual. En la Biblia, este número tiene un significado especial. Representa un tiempo de prueba, purificación y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Éxodo 34:28. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Números 14:33. Y Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. 1 Reyes 19:8. Del mismo modo, Jesús, justo después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó y oró durante 40 días y noches preparándose para su misión. Durante ese tiempo fue tentado por el diablo en 3 ocasiones. Primero, cuando Satanás le sugirió que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre. Luego, al desafiarlo a lanzarse desde el pináculo del templo para demostrar su poder divino. Y finalmente, al ofrecerle todos los reinos del mundo a cambio de adoración. En cada tentación, Jesús resistió, reafirmando su fidelidad a Dios y demostrando que la verdadera fuerza proviene de la obediencia y la confianza en el Padre. Este período de 40 días de Jesús en el desierto se convirtió en el modelo para la Cuaresma, y el miércoles de ceniza fue instituido como un punto de partida para esta jornada espiritual. La conexión entre esta fecha y el simbolismo de la penitencia se debe principalmente al uso de las cenizas, una costumbre que se remonta a la antigüedad. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, las cenizas eran un signo de luto, humillación y arrepentimiento. Cuando Job comprendió la grandeza de Dios y reconoció su insignificancia, declaró: «Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42:6. En otro pasaje, Daniel, al interceder por el pueblo de Israel, ayunó, se vistió de saco y se cubrió de cenizas, demostrando un profundo arrepentimiento. Daniel 9:3. En el libro de Jonás, vemos que los habitantes de Nínive, al escuchar la predicación del profeta, rasgaron sus vestiduras y se cubrieron de ceniza como señal de conversión. Jonás 3:5-6. Estas prácticas antiguas reflejaban una actitud interior de sumisión a Dios y fueron adoptadas por el cristianismo primitivo como una forma de demostrar contrición y deseo de cambio. La ceremonia del miércoles de ceniza consiste en la imposición de cenizas sobre la frente de los fieles, generalmente en forma de cruz. Este gesto va acompañado de una frase solemne, que resuena como un recordatorio de la transitoriedad de la vida. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19. Estas palabras fueron dichas por Dios a Adán después de la caída en el jardín del Edén, enfatizando la fragilidad humana y la consecuencia del pecado. Sin embargo, existe otra fórmula que también puede ser utilizada por el sacerdote. Convertíos.
y creed en el Evangelio. Marcos 1:15, destacando el aspecto de la conversión como un llamado a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. El origen de estas cenizas tiene un significado especial. Se obtienen de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Esta práctica simboliza un ciclo de renovación, en el que los fieles son invitados a dejar atrás el pasado y buscar un nuevo comienzo, así como las palmas que fueron utilizadas para aclamar a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, ahora se convierten en un recordatorio de humildad y arrepentimiento. A lo largo de los siglos, la imposición de cenizas se ha convertido en una práctica central en la tradición cristiana, especialmente dentro de la Iglesia Católica. En el pasado, los penitentes públicos, personas que habían cometido pecados, raves, estaban obligados a vestirse con ropas humildes y a cubrirse de cenizas como un signo visible de arrepentimiento. Con el tiempo, esta costumbre se extendió para incluir a todos los fieles, independientemente de su condición, ya que se reconoció que todos son pecadores y necesitan reconciliación con Dios. Así, el miércoles de ceniza se convirtió en un día de reflexión universal, una invitación para que cada cristiano examine su vida, reconozca sus faltas y busque un camino de transformación espiritual. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Las cenizas siempre han tenido un significado profundo en la espiritualidad de los pueblos antiguos, y en la tradición bíblica se convirtieron en un símbolo poderoso de arrepentimiento, humildad y súplica ante Dios. Antes de ser incorporadas al rito cristiano del miércoles de ceniza, su presencia ya era destacada en el Antiguo Testamento, asociada a momentos de dolor, penitencia y reconocimiento de la pequeñez humana frente a la majestad divina. Cubrirse de cenizas o sentarse sobre ellas era un acto externo que expresaba una realidad interior, la conciencia de la propia fragilidad, del error cometido y de la necesidad de redención. Uno de los ejemplos más notables del uso de las cenizas como símbolo de arrepentimiento se encuentra en la historia de Job. Después de atravesar un sufrimiento intenso, perdiendo a su familia, su riqueza y su salud, Job finalmente se encuentra ante la grandeza de Dios. Al reconocer su insignificancia y comprender que los caminos del Altísimo son mucho más grandes de lo que él podía entender, declara: «Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42:6. Aquí, el uso de las cenizas no es solo un gesto simbólico, sino una profunda manifestación de humildad y sumisión a la voluntad divina. Job, que antes cuestionaba a Dios, ahora se inclina ante su soberanía, reconociendo su limitación y demostrando un arrepentimiento sincero. Otro ejemplo significativo se encuentra en la historia de Nínive. Cuando Jonás fue enviado por Dios para proclamar el juicio contra esta ciudad pagana, anunció que dentro de 40 días Nínive sería destruida por la iniquidad de sus habitantes. Sin embargo, la respuesta inesperada del pueblo y de su rey cambió el curso de la historia. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. Jonás 3:6. El rey no solo reconoció la gravedad del pecado de la ciudad, sino que ordenó un ayuno colectivo, convocando a todos a volverse a Dios en arrepentimiento. Este gesto de humildad y sumisión fue aceptado por el Señor, quien decidió perdonar a Nínive y no enviarla a la destrucción. Este episodio refuerza la idea de que las cenizas no eran solo un signo externo, sino la expresión de un cambio interior, de un corazón quebrantado que busca la misericordia divina.
Otro personaje bíblico que recurrió a las cenizas como un acto de intercesión fue el profeta Daniel. Durante el cautiverio en Babilonia, al estudiar los escritos del profeta Jeremías, comprendió que los 70 años de exilio estaban llegando a su fin. Movido por la urgencia espiritual, Daniel se volvió a Dios con toda intensidad, buscando la restauración de su pueblo. Volví mi rostro hacia el Señor Dios, buscándole en oración y súplicas, con ayuno, vestido de sayal y cubierto de ceniza. Daniel 9:3. Su clamor no era solo personal, sino que representaba a toda la nación de Israel, que se había alejado de los caminos del Señor. Así, el acto de cubrirse de cenizas era un signo externo de una súplica sincera, un pedido de perdón y una intercesión por el pueblo elegido. Estos ejemplos muestran que, desde tiempos antiguos, el uso de las cenizas ha estado profundamente ligado al reconocimiento de la condición humana y a la búsqueda de la reconciliación con Dios. Para los israelitas no se trataba solo de un ritual externo, sino de un gesto que simbolizaba el estado interior del pecador arrepentido. La relación entre las cenizas y el ayuno judío también era muy fuerte. En los días de expiación y arrepentimiento, especialmente en Yom Kippur, los judíos ayunaban como una forma de demostrar su total dependencia de Dios y su disposición a abandonar sus pecados. Este ayuno solía ir acompañado de actos simbólicos, como vestirse con ropas humildes y esparcir cenizas sobre la cabeza. El ayuno no era solo una privación de alimento, sino un momento de profunda introspección en el que los fieles buscaban reconciliarse con Dios y con sus semejantes. Además de Yom Kippur, se proclamaban otros momentos de ayuno nacional en Israel, como en los tiempos del profeta Joel, cuando el Señor, a través de su mensaje, llamó al pueblo al arrepentimiento diciendo: «Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es compasivo y misericordioso». Joel 2, 12, 13. Aquí vemos que el uso de las cenizas y el ayuno eran expresiones externas de algo que debía ocurrir en el interior del ser humano, una conversión genuina y un compromiso con la rectitud. En el Templo de Jerusalén, las cenizas también desempeñaban un papel esencial en los rituales de purificación. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de retirar las cenizas de los sacrificios quemados en el altar y descartarlas en un lugar específico fuera del campamento o de la ciudad, según lo ordenado en Levítico 6, 10, 11. Este acto simbolizaba la separación entre lo sagrado y lo profano, y la remoción de las cenizas reflejaba la necesidad de mantener la santidad del culto a Dios. Además, existía un ritual particular en el que las cenizas de una novilla roja eran mezcladas con agua para purificar a aquellos que habían quedado impuros por haber tenido contacto con un cadáver. Esta ceremonia, descrita en Números 19:9, era vista como un medio de restauración de la pureza espiritual, una práctica que más tarde encontraría eco en las simbologías cristianas sobre la purificación del alma. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas tradiciones judías fueron reinterpretadas y adaptadas a la nueva fe. Los primeros cristianos, en su mayoría judíos convertidos, llevaron consigo la práctica del ayuno y la idea de que el arrepentimiento debía manifestarse a través de gestos concretos. Aunque el cristianismo se apartó de ciertos aspectos formales de la ley de Moisés, el principio de humillarse ante Dios permaneció como un elemento central. La tradición del miércoles de ceniza, tan marcada en el calendario litúrgico cristiano, no tiene una mención directa en la Biblia, lo que plantea una cuestión intrigante: ¿cómo y cuándo surgió esta costumbre?
Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Cristo comenzaron a desarrollar prácticas que reforzaban la importancia de la penitencia y la preparación para la Pascua. En los primeros años de la Iglesia, los cristianos comprendían que la resurrección de Cristo era el evento central de su fe y, por lo tanto, debía estar precedida por un período de profunda reflexión y purificación espiritual. Así nació la Cuaresma, un tiempo de 40 días dedicado al ayuno, la oración y la conversión, inspirado directamente en el ayuno de 40 días de Jesús en el desierto. En el siglo IV ya se percibía la práctica de un periodo de preparación para la Pascua en diversas comunidades cristianas. Este tiempo de penitencia aún no tenía un formato unificado, pero algunos grupos comenzaban a ayunar durante algunos días antes de la celebración de la resurrección, mientras que otros adoptaban periodos más largos, extendiéndolos por varias semanas. La idea principal era que los fieles debían purificarse espiritualmente antes de celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Con el crecimiento del cristianismo y la organización de la Iglesia, estas prácticas comenzaron a sistematizarse, y fue en este contexto que la Cuaresma tomó la forma que conocemos hoy. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno desempeñó un papel fundamental en la oficialización de la Cuaresma como un período de 40 días de preparación para la Pascua. Fue en esta época cuando el uso de las cenizas comenzó a volverse común dentro de las prácticas penitenciales de la Iglesia. El Papa Gregorio determinó que la Cuaresma debía iniciarse con un llamado a la conversión, y el uso de las cenizas, ya presente en diversas tradiciones judeocristianas, fue incorporado como un símbolo de humildad y arrepentimiento. La imposición de cenizas comenzó a verse como un gesto solemne que marcaba el inicio de este periodo de renuncia y reflexión. En esa época, aquellos que habían cometido pecados graves eran invitados a vestirse con cilicio y a cubrirse de cenizas como señal de su arrepentimiento, una costumbre que recordaba las prácticas penitenciales del Antiguo Testamento. No fue sino hasta el siglo XI que la Iglesia Católica formalizó el miércoles de ceniza como el día oficial de inicio de la Cuaresma. Hasta entonces, el periodo de preparación para la Pascua comenzaba de diferentes maneras en cada comunidad cristiana, pero con el tiempo hubo un esfuerzo por unificar la liturgia. Durante el pontificado del Papa Urbano II, se estableció que el miércoles de ceniza marcaría el inicio del ayuno cuaresmal y que las cenizas utilizadas en este ritual debían provenir de la quema de los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior. Este detalle tenía un simbolismo poderoso. Las mismas palmas que habían sido alzadas en honor a Cristo en su entrada triunfal en Jerusalén, ahora se convertían en un recordatorio de la mortalidad humana y la necesidad de conversión. Este ciclo reforzaba la idea de que la gloria terrenal es pasajera y que la verdadera grandeza reside en la humildad y la entrega a Dios. Con el paso de los siglos, la celebración del miércoles de ceniza se extendió por diversas regiones de Europa, adoptando variaciones locales. En el siglo XII, la Iglesia ya había consolidado la liturgia de este día como un hito oficial del inicio de la Cuaresma, y la práctica de quemar los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior para producir las cenizas se convirtió en una costumbre universal. En Francia, Italia y España, por ejemplo, este día estaba acompañado de procesiones solemnes en las que los fieles caminaban en silencio por las calles, simbolizando la humildad y el deseo de conversión. En algunas regiones de Alemania, además de la imposición de cenizas, los fieles se arrodillaban ante el altar mientras los sacerdotes leían pasajes bíblicos sobre el arrepentimiento y la renovación. En la Inglaterra medieval,
El período de Cuaresma comenzaba con sermones enérgicos que advertían sobre la brevedad de la vida y la necesidad de preparar el alma para la eternidad. En el siglo XVI, durante el Concilio de Trento, 1545-1563, la Iglesia reafirmó la importancia de la Cuaresma y del miércoles de ceniza como un periodo indispensable para la renovación espiritual de los fieles. Ante el crecimiento de la Reforma protestante, que cuestionaba muchas prácticas de la Iglesia católica, el concilio fortaleció la tradición cuaresmal y destacó la necesidad del ayuno y la penitencia como elementos esenciales de la vida cristiana. El ayuno, que ya se practicaba desde hacía siglos, comenzó a ser regulado de manera más clara. Los fieles debían abstenerse de carne los miércoles y viernes durante toda la Cuaresma, además de practicar el ayuno completo el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Durante este periodo, la imposición de cenizas fue reafirmada como un rito obligatorio para todos los católicos, y su simbolismo fue ampliamente difundido a través de sermones y documentos de la Iglesia. Cuando los colonizadores europeos llegaron al continente americano, trajeron consigo esta tradición e impusieron su práctica a las poblaciones locales. En Brasil y América Latina, el miércoles de ceniza se fusionó con elementos culturales indígenas y afrodescendientes, dando origen a nuevas formas de vivir este período. Con la introducción del cristianismo en las tierras colonizadas, las ceremonias religiosas comenzaron a incorporar elementos de las tradiciones nativas. Entre los pueblos indígenas, que ya poseían rituales de purificación y conexión espiritual con la naturaleza, la idea de un período de reflexión y sacrificio encontró resonancia en sus prácticas ancestrales. Entre los africanos traídos a Brasil como esclavizados, el miércoles de ceniza adquirió una vivencia intensa, con un fuerte llamado al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Muchas comunidades afro-brasileñas adaptaron el concepto del ayuno cuaresmal, relacionándolo con sus propias tradiciones religiosas, como una forma de resistencia y preservación de su identidad cultural. La influencia del carnaval en la cultura latinoamericana también hizo que el miércoles de ceniza asumiera un papel especial. El miércoles de ceniza y el carnaval están históricamente entrelazados de una manera curiosa, y para comprender esta conexión es necesario remontarse en el tiempo y explorar el origen del propio carnaval. La palabra carnaval proviene del latín carnevale, que significa adiós a la carne, reflejando la idea de que después de esta celebración, los cristianos entrarían en un período de abstinencia y ayuno, preparándose espiritualmente para la Pascua. Sin embargo, esta práctica no comenzó dentro del cristianismo. Sus raíces se remontan a antiguas festividades paganas que celebraban el final del invierno y la llegada de la primavera, un momento de renovación y abundancia. Pueblos como los romanos, por ejemplo, realizaban grandes festivales conocidos como las Saturnales y las Lupercales, caracterizados por banquetes, danzas y la inversión de roles sociales, donde amos y siervos se mezclaban en un ambiente de total libertad. En estas fiestas, el exceso era visto como parte del rito de transición a un nuevo ciclo, y las personas se entregaban a la comida, la bebida y la celebración sin restricciones. Con el crecimiento del cristianismo y su expansión por Europa, la Iglesia comprendió que sería difícil erradicar estas festividades tan arraigadas en la cultura popular. En lugar de prohibirlas por completo, se intentó cristianizar estos rituales, asociando el carnaval a un período previo a la Cuaresma. De esta manera, la gran fiesta comenzó a ser vista como una despedida de los placeres de la carne,
tanto en el sentido gastronómico, ya que la Cuaresma incluía restricciones alimentarias, como en el sentido simbólico, relacionado con los placeres mundanos. Con el tiempo, cada región adaptó la celebración a su propio contexto cultural, y el carnaval asumió diferentes formas en todo el mundo, desde los lujosos desfiles de Venecia hasta las festividades populares de Francia, España y posteriormente Brasil. El miércoles de ceniza entonces surge como el gran punto de transición. Si el carnaval representaba el momento de desbordarse antes del período de penitencia, el miércoles de ceniza marcaba el retorno a la sobriedad, el inicio de la jornada de 40 días de preparación para la Pascua. Durante este día, los fieles acudían a las iglesias para recibir las cenizas en la frente, un gesto que simbolizaba humildad y arrepentimiento. La frase pronunciada por los sacerdotes al imponer las cenizas, «Acuérdate de que eres polvo, y al polvo volverás», Génesis 3:19, contrastaba con el ambiente festivo de los días anteriores, recordando que la vida es pasajera y que la verdadera alegría se encuentra en la reconciliación con Dios. El contraste entre el carnaval y el miércoles de ceniza es, sin duda, uno de los aspectos más intrigantes de la cultura cristiana. Lo que debía ser un período de recogimiento terminó siendo precedido por una explosión de fiesta, como si la humanidad sintiera la necesidad de agotar todos los placeres terrenales antes de entrar en un tiempo de reflexión. En muchos lugares, esta transición está marcada por rituales simbólicos, como el entierro del carnaval, una especie de ceremonia en la que se dramatiza el fin de los excesos y la llegada del tiempo de purificación. Esta dualidad entre fiesta y penitencia refleja un aspecto humano profundo, la dificultad de renunciar a los placeres mundanos en favor de la disciplina espiritual. La Iglesia siempre ha enfatizado que el verdadero espíritu de la Cuaresma no está solo en la renuncia, sino en la conversión interior, en el deseo sincero de acercarse a Dios. Sin embargo, la tradición popular ha hecho que, en muchos casos, el miércoles de ceniza se convierta en una simple formalidad para aquellos que días antes se habían entregado al exceso. La ironía de este ciclo no ha pasado desapercibida a lo largo de la historia, y hasta hoy el carnaval sigue siendo uno de los mayores eventos culturales del mundo, mientras que el miércoles de ceniza marca el punto de inflexión hacia un período de introspección, mostrando que la tensión entre placer y penitencia sigue siendo un elemento central de la experiencia humana. Hoy, el miércoles de ceniza sigue siendo uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico cristiano, especialmente en la Iglesia Católica, donde permanece como un rito esencial para marcar el inicio de la Cuaresma. Para los católicos, este día representa un llamado a la conversión y al arrepentimiento, una invitación a entrar en un período de profunda reflexión sobre la vida espiritual. Durante las misas y celebraciones de este día, los fieles se acercan al altar para recibir las cenizas en la frente, un gesto cargado de simbolismo que recuerda la fragilidad humana. Al escuchar las palabras, cada persona es invitada a reflexionar sobre su propio camino de fe, reconociendo la fugacidad de la vida y la necesidad de buscar una relación más profunda con Dios. El ayuno y la abstinencia de carne también forman parte de esta tradición, como una forma de renuncia y disciplina espiritual, ayudando a los fieles a desconectarse de las distracciones mundanas y enfocarse en lo que realmente importa. El miércoles de ceniza, aunque ampliamente reconocido en el cristianismo, lleva consigo una serie de polémicas y cuestionamientos que han persistido a lo largo de los siglos. Para muchos es un rito sagrado, un momento de reflexión y renovación espiritual. Sin embargo, para otros, su origen plantea dudas sobre su legitimidad dentro de la fe cristiana.
¿Es esta tradición puramente cristiana o fue heredada de prácticas más antiguas? ¿La imposición de las cenizas tiene fundamento bíblico o es una costumbre introducida posteriormente por la Iglesia? Y sobre todo, ¿es esta práctica esencial para la fe o puede considerarse simplemente un simbolismo sin un impacto real en la espiritualidad del individuo? Una de las principales controversias gira en torno al origen del miércoles de ceniza. Aunque el uso de las cenizas como símbolo de duelo y arrepentimiento se menciona ampliamente en el Antiguo Testamento, no hay ninguna referencia específica al acto de trazar una cruz de cenizas en la frente de los fieles como parte de un rito cristiano. La Biblia narra diversos episodios en los que personajes se cubrían de cenizas como expresión de humillación y súplica de perdón, como Job, Daniel y el pueblo de Nínive. Sin embargo, la formalización de esta práctica dentro de la liturgia cristiana solo ocurrió siglos después, en la Edad Media, cuando la Iglesia comenzó a estructurar la Cuaresma como un periodo fijo de 40 días de penitencia antes de la Pascua. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la tradición de las cenizas fue realmente instituida por Cristo y los apóstoles, o si fue solo una costumbre introducida con el tiempo. Esta duda lleva a otro punto de debate. ¿Deben los evangélicos adherirse al miércoles de ceniza? Muchas denominaciones protestantes, especialmente aquellas de línea reformada, rechazan esta práctica, argumentando que se trata de una tradición humana sin respaldo directo en las Escrituras. Para estas iglesias, el arrepentimiento no debe estar vinculado a una fecha específica del calendario, sino que debe ser una actitud diaria del cristiano. Además, existe una preocupación sobre la ritualización de la fe, es decir, la idea de que la imposición de las cenizas podría convertirse en un gesto mecánico sin una verdadera transformación interior. Algunos evangélicos ven el miércoles de ceniza como un intento de asociar la salvación con prácticas externas, lo que iría en contra de la doctrina de que la justificación viene solo por la fe, sin necesidad de ritos específicos. Por otro lado, algunas iglesias protestantes más tradicionales, como los anglicanos, luteranos y metodistas, mantienen la ceremonia de la ceniza como una forma simbólica de recordar la transitoriedad de la vida y la importancia del arrepentimiento. Otro punto de debate es la obligatoriedad del ayuno y la penitencia. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha enfatizado la necesidad de la renuncia y el sacrificio durante la Cuaresma, estableciendo reglas sobre la alimentación y la abstinencia de carne. Sin embargo, en tiempos más recientes, muchas de estas normas han sido flexibilizadas, generando cuestionamientos sobre su verdadera importancia. Algunos sostienen que el ayuno es un medio válido para disciplinar la carne y fortalecer el espíritu, siguiendo el ejemplo de Cristo en el desierto. Otros, en cambio, creen que la privación alimentaria por sí sola no tiene valor si no está acompañada de una verdadera transformación interior. Este debate plantea una cuestión aún mayor. ¿Qué define la verdadera esencia de la práctica? ¿Es la simple observancia de los ritos externos o la conversión real del corazón? Independientemente de las discrepancias, el miércoles de ceniza sigue siendo un día de gran impacto espiritual para millones de personas en todo el mundo. Para algunos, es un rito necesario para iniciar la Cuaresma. Para otros, es una costumbre que, aunque respetable, no debe considerarse esencial para la fe cristiana. Al final, la cuestión que permanece es si el simbolismo de este día realmente conduce a un compromiso sincero con Dios, o si, para muchos, se ha convertido solo en una tradición que se repite año tras año sin un significado profundo. La reflexión
final que cada cristiano debe hacer no es solo si debe o no recibir las cenizas, sino qué representa realmente esto en su camino espiritual. Las cenizas tienen su importancia. Sin embargo, más importante que la imposición de las cenizas es la actitud que llevamos a lo largo de nuestra caminata. El verdadero sentido de este día no está en el polvo colocado sobre nuestra piel, sino en cuánto estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas y buscar una renovación sincera. No son las cenizas las que nos purifican, sino un corazón sincero ante Dios. Si sirven como un recordatorio de nuestra pequeñez y de nuestra necesidad de gracia, entonces son bienvenidas. Pero si son solo un símbolo vacío, repetido sin reflexión, pierden su verdadero propósito. La invitación del miércoles de ceniza no es a un ritual mecánico, sino a una jornada espiritual. ¿Qué nos llevamos de este día para el resto del año? ¿Cómo podemos vivir cada día como si estuviéramos en constante conversión? Si comprendemos que la penitencia no es una carga, sino una oportunidad de crecimiento, entonces la Cuaresma será mucho más que un periodo de restricciones. Será un camino de reencuentro con Dios y con el propósito mayor de nuestra existencia. Al final, no es solo la señal externa lo que importa, sino la sinceridad de nuestra búsqueda de lo divino. Espero que hayan disfrutado el mensaje de este video. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Gracias por ver, un abrazo y que Dios los bendiga.